Viendo entonces a un modelo analítico de la cola MM, la cola sin memoria. Y pretendíamos este modelo analítico, aunque no fuera muy predictivo, para poder validar nuestros modelos de simulación. Cuando nuestros modelos de simulación correspondieran a las suposiciones que hacemos para la cola MM, deberíamos obtener resultados que sean estadísticamente comparables y significativos respecto a nuestros modelos analíticos. Si así es, podemos suponer que nuestro modelo de simulación está bien y entonces utilizarlo para modelar condiciones ligeramente más difíciles que las que suponemos por simplicidad cuando hablamos de la cola MN. De hecho, así rapidito, recordemos, lo que habíamos supuesto era que la probabilidad de que en un intervalo de tiempo chiquitico, este es el número de llegadas, de arrivals, que las llegadas entre t y t más delta t, la probabilidad que hubiera k llegadas en ese intervalito era función de delta t. De manera que entre más grande fuera delta t, más probable era que hubiera llegadas. Y entre más pequeño, era más improbable. Entonces, lo que hacíamos era suponer que si se trataba de una sola llegada, entonces la probabilidad era proporcional a delta t. Y el factor de proporcionalidad era alguna cantidad lambda. Pero si no había ninguna llegada, entonces en principio sería el complemento, lo cual sugeriría que estamos suponiendo que en cada instante de tiempo delta t llegarían o cero o un paquete. Por supuesto, si delta t no es significativamente chiquito, si es pequeño pero no infinitesimal, pueden haber 2 o 3 o 4 llegadas o 10 llegadas o 1.000.000 de llegadas, ¿cierto? Eso podría ocurrir porque llegan al azar. Entonces, para eso consideramos aquí que nos estamos equivocando un poquito cuando suponemos este factor de proporcionalidad. Y aquí nos estamos equivocando un poquito si suponemos este factor de proporcionalidad. Más aún, podrían llegar más de un paquete en un instante particular, ¿cierto? Esto es para k mayor a 1. Bueno, ahí estamos corrigiendo el error que estamos cometiendo al suponer que la probabilidad de una llegada es proporcional a delta t. Pero entonces, si delta t tiende a cero, estas funciones se llaman omicron de delta t. Estas omicron de delta t son tales que tienden a cero más rápidamente que delta t. Si yo considero el límite cuando delta t tiende a cero de omicron de delta t sobre delta t, a pesar de este denominador ahí, esto sigue siendo cero. O sea, Omicron de delta t tiende a cero más rápidamente que delta t. A medida que delta t se hace más y más y más y más pequeño, habrá o cero llegadas o una llegada. Y en ese caso la probabilidad de una llegada será proporcional a la longitud del intervalo, a menos que el intervalo no sea tan infinitesimal, en cuyo caso aquí están las correcciones que habría que hacer. En algún momento, claro, estos ómicros no son todos la misma función, todos satisfacen la misma propiedad, pero son distintos, porque si no la suma aquí me daría un número grandísimo de ómicrons delta t, y no uno. ¿Listo? Pero bien, listo. O sea, uno más un número gigantesco de ómicrons de delta t. Pero eso es porque son distintos. O sea, la suma de este, más estos infinitos aquí, da cero. Listo. Entonces, bajo esa suposición, podríamos, bueno, imaginamos que exactamente lo mismo ocurría con las salidas. La probabilidad de que el número de salidas, departures, entre t y t más delta t, sea acá. Entonces ahí está upper arrivals, departures. Entonces, nuevamente esto era proporcional a la longitud del intervalo, o era el complemento de esto, dependiendo de si k era 1 o si k era 0. Pero pueden haber más de dos salidas en un tiempo infinitesimal, más de una salida. Esos eventos ocurren con una probabilidad que se desvanece muy rápidamente a medida que decrementamos delta t. A medida que decrementamos delta t.
Y entonces aquí también tenemos un error que decrece más rápidamente que delta t, y aquí tenemos un error que decrece más rápidamente que delta t. Entonces, esas eran las suposiciones básicas, y mostrábamos la vez pasada cómo estas distribuciones, por ejemplo, querían decir que si había una llegada en un delta t, y consideramos un intervalo de tiempo que fuera n delta t, t igual a n delta t, entonces obteníamos una distribución binomial respecto al número de llegadas en t segundos. Pero esta distribución binomial correspondía a esta suposición de n intervalos infinitesimales. Entonces, cuando extendíamos el número de intervalos a infinito y la longitud del intervalo a cero, de manera que el producto n por delta t fuera constante, fuera el tiempo que estamos considerando, llegamos a la distribución de Poisson. ¿Se acuerdan? Fue bastante fácil. Fue expresar la binomial, expandir el número de combinaciones de k en n, y tomar el límite, evitar que muchos términos se iban cancelando porque eran 1 y quedaba lambda t a la k sobre k factorial, y quedaba otro término que tendía a e a la menos lambda t. Entonces teníamos una distribución de Poisson. Y notábamos fácilmente que si la distribución del número de llegadas era Poisson, el tiempo entre llegadas tenía una distribución exponencial, que es una distribución sin memoria. Entonces, aquí lo que tenemos es fundamentalmente que el tiempo entre llegadas es exponencial. Esta suposición aquí tan interesante, lo que significa es que el tiempo entre llegadas es exponencial e independiente. Y esta suposición quiere decir que el tiempo de servicio es exponencial e independiente. Y notábamos también que la distribución exponencial es la única distribución continua que no tiene memoria, ¿cierto? De hecho, lo expresábamos la vez pasada. Notamos cómo de esas suposiciones surge la distribución de Poisson, y de la distribución de Poisson encontramos cuál es la probabilidad de que el tiempo que me toque esperar hasta ver la siguiente llegada de un paquete sea mayor que t. Y esto era exactamente la probabilidad de 0 llegadas en t segundos. 0 llegadas en t segundos. Y eso es exactamente lambda t a la 0 sobre 0 factorial por e a la menos lambda t. Eso es e a la menos lambda t. La probabilidad de 0 llegadas en t segundos es e a la menos lambda t. Y entonces de aquí salía, eso quiere decir que la probabilidad de que t sea menor o igual a t, o sea, la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria tiempo entre llegadas, es 1 menos e a la menos lambda t, que esa es la distribución exponencial. Entonces, si el proceso se da según unas llegadas Poisson, el tiempo entre llegadas es una distribución exponencial e independiente entre ellas, ¿cierto? Lo cual indica una cosa interesante. Si yo ya he esperado tau segundos, o sea, fíjense que la probabilidad, voy a volver a escribir, de que me toque esperar más de t segundos, independientemente de todo, por ejemplo, desde que llegó el último paquete, es e a la menos lambda t. Y si yo empecé a esperar en este instante, eso es lo que me toca esperar en promedio. Esa es la distribución, perdón, del tiempo que me toca esperar, de que me toca esperar más de t segundos. Esa es la probabilidad de que me toque esperar más de t segundos. Pero ¿qué pasa si yo ya he esperado tau segundos? ¿Cuál será la probabilidad de que me toque esperar más de t segundos? O sea, como ya he llevado tau, quiere decir que tengo que esperar más de t más tau, dado que ya llevo más de tau segundos. Entonces, aquí es independientemente de todo. ¿Cuál es la probabilidad que me toque esperar más de t segundos? Y aquí es cuál es la probabilidad que me toque esperar más de t segundos, dado que ya llevo esperando tau segundos. Entonces, lo que notábamos es que esto era la probabilidad de la intersección. Y si es mayor a tau y es mayor a t menos tau, y ambos son tiempos positivos, pues esa es la probabilidad de que sea mayor a t más tau, de que el tiempo entre llegadas sea mayor a t más tau. Y esto aquí abajo entonces es por la probabilidad de condición, la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor a tau. Pero como acabamos de ver, si esto es una exponencial, esto es e a la menos t menos tau, o sea, e a la menos t por e a la menos tau. Y esto es e a la menos tau. O sea, que esto es e a la menos t.
que es exactamente la distribución independiente de todo. No importa cuánto lleves esperando. No importa cuánto lleves esperando. Puede ser que el último paquete llegó hace un picosegundo, un femtosegundo. O puede ser que el último paquete llegó hace media hora. Lo cierto es que lo que te falta por esperar tiene la misma distribución independiente de hace cuánto hayas empezado a esperar. Eso se llama la falta de memoria. Y como estamos haciendo la misma suposición para las llegadas y para las salidas, entonces la cola que estamos analizando es la cola sin memoria en las llegadas, sin memoria en las salidas. Por lo pronto vamos a suponer entonces un servidor y todo lo demás por defecto. Un cupo infinito, infinitos clientes potenciales, se atiende primero al primero que llega, etcétera, ¿cierto? Y drop tape, pero aquí esperamos que haya estabilidad, que no necesitamos descartar paquetes. Listo, entonces esas son las suposiciones. Y entonces lo que hacíamos la vez pasada para aplicar esas suposiciones en un modelo que resultara significativo para interpretar lo que ocurría en términos analíticos era encontrar una expresión para la probabilidad de que en el instante n, en el instante t, perdón, haya n paquetes en el sistema. Y por comodidad a eso le decíamos p sub n de t. Y entonces, para encontrar la relación de lo que pudiera pasar, tenemos que encontrar lo que ocurrirá en tiempos infinitesimales con incrementos unitarios, ¿cierto? O sea, tenemos un estado discreto que nos debería conducir a ecuaciones de diferencia y un tiempo continuo que nos debería llevar a ecuaciones diferenciales. Efectivamente, vamos a encontrar una ecuación diferencial de diferencia, ¿cierto? ¿Cómo encontramos esa ecuación diferencial de diferencia? Vamos a buscar cuál es la probabilidad de que haya n paquetes dentro de delta t segundos. Eso es, vamos a encontrar n paquetes dentro de delta t segundos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues aplicábamos el teorema de la probabilidad total, ¿cierto? Esto es siempre lo que hacemos en ingeniería para establecer ecuaciones diferenciales en términos probabilísticos. Vemos qué pasa dentro de un incremento de tiempo y condicionamos en todo lo que esté pasando ahora, que eso lo podríamos medir. Y entonces condicionamos con lo que pueda ocurrir en un delta t, que sabemos exactamente cuáles son las distribuciones de probabilidad de las llegadas y las salidas en un delta t. Entonces, lo que hacemos es considerar todos los posibles estados en el instante t, que puede haber desde 0 hasta infinito paquetes, ¿cierto? Y entonces tendrían que haber k paquetes en el instante t, y ahora considerar que haya n paquetes en el instante t más delta t, dado que en el instante t, que en el instante t habían k paquetes. Eso es. Ese es el teorema de la probabilidad total. Condicionamos en el estado actual y vemos la probabilidad del estado que deseamos, dado el estado actual, para todos los posibles estados actuales. Teorema de la probabilidad total, ¿cierto? En este caso, esta distribución condicional, pues esto dependerá de lo que haya llegado y lo que se haya ido en delta t segundos. Entonces, lo que notábamos era que teníamos que considerar, bueno, primero, en delta t segundos o llega 1 o llegan 0 paquetes. La probabilidad de que lleguen o se vayan más de un paquete, o que llegue uno y se vaya otro, todo en un mismo instante, todo eso es Omicron de delta t. Y después me quedaba la probabilidad de que llegara, o sea, ya aquí sumamos todo lo que es k menor a n menos 1 y todo lo que es k mayor a n más 1, porque todo eso indicaría probabilidades de más de una llegada y más de una salida en delta t. Y cuando delta t tiende a 0, todo eso va a tender a 0 aún más rápidamente que delta t. Entonces, todos esos son ómicros de delta t. Y nos queda solamente la probabilidad de que estando en n-1 haya una llegada. O sea, esto es que la suma de llegadas y salidas en delta t hayan dado n menos k. Pero eso sería solamente menos 1, 0 o 1. Entonces vamos a ver esas tres condiciones. Por ejemplo, la primera es que k sea menos 1. Si había n-1 paquetes en el instante t, lo que necesitamos es que haya habido una llegada y 0 salidas. O 50 llegadas y 49 salidas, que eso todo está aquí acumulado en Omicron de delta t, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a poner solamente una llegada y 0 salidas. Entonces, una llegada es
lambda delta t por omicron delta t. Ese lo sumamos allá. Más omicron delta t. Y ninguna salida. Entonces es 1 menos mu delta t más omicron delta t. Pero todos los términos que tienen omicron delta t los acumulamos acá. Entonces, eso es cuando k vale n menos 1. Cuando k vale n más 1, necesitamos que si había n más 1, haya habido 0 llegadas y una salida. O 1.000.000 de llegadas y 1.000.001 salidas. En total es que haya una salida más que el número de salidas, para haber pasado a n más 1 menos 1, a n. Pero entonces, nuevamente, 0 llegadas es 1 menos lambda delta t, más omicron delta t. Y todos los términos que tengan omicron delta t van allá. Y que haya habido una llegada. Esto es mu delta t, más omicron delta t. Todas esas van acá. Este es nuestro tarrito de la basura. Y ahora nos falta considerar que en T hubiera habido exactamente T paquetes y no hubiera llegado nada y no se hubiera ido nada. O que hubieran llegado 100 y se hubieran ido 100. O que hubiera llegado 1.000.000 y se hubiera ido 1.000.000. Que ha llegado más de un evento está acá. 100 llegadas y 100 salidas, o 1.000.000 de llegadas, 1.000.000 de salidas. Todo está aquí. Todo eso tiene una probabilidad que tiende a cero más rápidamente que delta t. Y nos queda entonces el resto, que no haya habido ni una llegada ni una salida, que es 1 menos lambda t más omicron delta t, y todo eso va allá, por 1 menos mu delta t más omicron delta t, y todo eso va allá. Entonces, la probabilidad de que en t más delta t haya n paquetes es 1 omicron delta t, que implica todos los posibles eventos de cuántos había antes y ahora cuántos han llegado, que implique más de una llegada o más de una salida, o una llegada y una salida simultáneas. Simultáneas quiere decir en un delta t cuando delta t tiende a 0. Todos esos están acá en omicron. ¿Y qué nos queda entonces por defecto? Que haya habido n menos 1, una llegada y 0 salidas, o que haya habido n más 1, 0 llegadas y una salida. En todo caso, de n menos 1 pasó a n, o de n más 1 pasó a n, o que haya habido n y ninguna llegada y ninguna salida, o sea, de n siguió en n. Entonces, esa es la probabilidad de que dentro de delta t segundos haya n paquetes, que haya habido n menos 1 o n más 1 o n. Y habiendo n menos 1 solamente hubo una llegada y no hubo salidas, o habiendo n más 1 no hubo llegadas pero hubo una salida, o habiendo n no hubo ni llegadas ni salidas, si delta t es suficientemente pequeño. Fíjense que esto se expresa entonces de una manera muy lógica, ¿no? Casi que ni siquiera es una expresión matemática, es una expresión puramente lógica. ¿Cuál es la probabilidad de que haya n paquetes en t más delta t? Bueno, pues si había n menos 1, que haya llegado 1 y no se haya ido ninguno. Pero si había n más 1, que no hubiera llegado ninguno y se hubiera ido 1. Pero si había n, que ni hubiera llegado ni se hubiera ido ninguno. Es pura lógica. Y cuando obteníamos eso así, entonces de ahí podíamos empezar a hacer algo muy elemental. Fíjense que aquí está P sub n de t por 1 por 1. Entonces, ese P sub n de t lo puedo restar a ambos lados. Y me queda un incremento, me queda el incremento que hay en P sub n de t más delta t a t. Un diferencial de P sub n. Un diferencial de P sub n, ¿cierto? Porque es P sub n de t, P sub n de t más delta t menos P sub n de t. Eso es como cambia la probabilidad de que haya n paquetes en el sistema en un infinitésimo de tiempo. Y si después divido por delta t, entonces me queda omicron sobre delta t. Aquí me queda, bueno, fíjense que aquí ahí está lambda delta t por mu delta t cuadrado. Eso es otro delta t. Pero sin embargo, ahorita que quitemos esta t, cuando este delta t tiende a 0, eso se va a ir a 0. Y entonces nos queda una expresión bien bonita. Fíjense bien lo que hay acá. Y voy a restar este p sub n de t y voy a dividir por delta t. ¿Listos? Entonces vamos a ver cómo queda eso. Estaba, voy a escribir con negrito que es más bonito. Estaba P sub n de t más delta t. Le resté P sub n de t. Dividí por delta t. ¿Y qué me quedó? Entonces está lambda. Este de aquí ya dividí por delta t. Y este mu delta t, bueno, ahorita vamos, bueno, dejémoslo entonces, queda
lambda por P sub n menos 1 de t por 1 menos mu delta t. Entonces es lambda por P sub n menos 1 de t por 1 menos mu delta t. Igual me queda mu por P sub n más 1 de t por 1 menos lambda delta t. Y cuando considero P sub n de t, me queda menos, porque fíjense que aquí es menos lambda delta t menos mu delta t. Entonces, menos. Ya pasé este aquí, ahora divido por delta t. Entonces me queda menos lambda más mu por P sub n de t. Y con eso ya tengo este lambda por 1 y este mu por 1. Y el resto es lambda mu delta t cuadrado. Porque ya el 1 por 1 ya lo pasé a restar allá. Entonces me quedaba el 1 por mu delta t. 1 menos lambda, 1 por lambda delta t. Ahí está el menos mu más lambda. Y me queda lambda más mu delta t cuadrado. Entonces pongamos por lambda delta t sobre mu. Por lambda mu delta t. Bueno, esto, o sea, pongámoslo aquí, menos lambda mu delta t. Listo. Sí, esto es listo. O sea, corremos este. Y pongámoslo acá. Listo. Entonces, lambda más mu menos lambda mu delta t por P sub n de t. Veamos esto más bonito. Bueno, no, ya ustedes saben cómo es la cosa. Entonces, es lambda más mu por menos lambda mu delta t por P sub n de t. Y ahora sí, tomemos el límite cuando delta t tiende a 0. Con eso, bueno, porque todo esto tiene aquí otro término, que es omicron delta t sobre delta t. Si delta t no es muy chiquitico, esta ecuación no es válida. Y tal vez los términos más importantes estén acá. Y estos sean insignificantes comparado con lo que hay acá. Pero a medida que delta t tiende a 0, esto se hace 0 más rápidamente. Y lo que nos queda es que, y este es entonces lo clave aquí, la derivada respecto al tiempo. La derivada respecto al tiempo de P sub n de t, que es esto de acá cuando delta t tiende a 0, es igual. Entonces, 1 menos mu delta t tiende a 1, esto me queda lambda por P sub n menos 1 de t. 1 menos lambda delta t tiende a 1, entonces esto me queda mu por P sub n más 1 de t. Lambda mu delta t tiende a 0, entonces esto me queda lambda más mu por P sub n de t. Y omicron delta t sobre delta t tiende a 0. Esta, entonces decíamos, era la ecuación diferencial de diferencias que rige el comportamiento del sistema en cuanto al número de paquetes que hay en cada instante. Si yo resuelvo esta ecuación diferencial de diferencia y pongo las condiciones iniciales apropiadas, voy a poder encontrar cuál es la probabilidad de que en cada instante particular haya n paquetes. Eso es lo que me va a dar la solución de esa ecuación diferencial de diferencias. Entonces tengo diferencias respecto a n, que es el número de paquetes que es discreto, y tengo diferenciales respecto a t, que es el tiempo, que es continuo. Entonces es una ecuación diferencial de diferencias. Podemos imaginarnos cómo es la solución de esto, ¿cierto? Como es una ecuación diferencial, le metemos transformada de Laplace. Como es una ecuación de diferencias, le metemos transformada a z. Entonces nos quedan ecuaciones algebraicas en z y en s. Entonces podemos operar algebraicamente con eso. En algún momento, cuando hagamos las transformaciones inversas y ya hayamos operado con ellos, la solución nos va a dar, por supuesto, en términos de las funciones modificadas de Bessel. Pero eso es para describir el comportamiento en cada instante de la probabilidad de estado.
Pero entonces recordábamos también que lo que nosotros queríamos era imaginar qué pasaba si es que llegaba a una condición estable. Entonces, para no ponernos en esas de encontrar una ecuación. Bien, entonces encontramos que el número promedio de paquetes en el sistema, una vez el sistema se ha estabilizado, este es el punto clave, cuando arranca, el sistema arranca vacío, por ejemplo, y ciertamente el número promedio de paquetes no es cero, es ρ sobre 1 menos ρ. Si ρ es, no sé, 3 quintos, estoy hablando de 3 quintos sobre 2 quintos, ¿cierto? Entonces estoy hablando de 3 medios. Hay un paquete y medio en promedio. Entonces, si el sistema arranca vacío, quiere decir que necesita llegar a su régimen estable y eso le tomará un transiente. Si ese transiente se desvanece, llegará a la larga a este número promedio ya como un promedio independiente del tiempo, ¿cierto? O sea, el número de paquetes en el sistema en cada instante será una variable aleatoria, pero en promedio, ese será el número promedio de paquetes en el sistema. Con este vamos a poder encontrar otras muchas estadísticas. Por ejemplo, uh, si un paquete que llega encuentra SVN paquetes en promedio, y ojo, que es distinto el número promedio de paquetes que un paquete que encuentra cuando llega al número promedio de paquetes que hay en el sistema en cualquier instante. Esas son dos cosas distintas. De hecho, pongámoslo así, el número promedio de paquetes en el sistema. Comparémoslo con el número promedio de paquetes que encuentra un paquete que llega. Por ejemplo, en la cola de D1, hemos notado que esto era exactamente ρ, era lambda sobre mu. Ese era el número promedio de paquetes que había en el sistema en cualquier instante. Pero esto, gracias a eso, cada vez que un paquete llegaba, encontraba 0 paquetes en el sistema, ¿cierto? Si esto era menor que 1, este siempre va a encontrar el enlace desocupado, siempre, ¿cierto? Si la cola era de D1. O sea que no es cierto que un paquete que llegue encuentre al sistema en su estado típico, en su estado promedio. Eso no es verdad en general. Sin embargo, hay un principio fundamental para nosotros que se llama pasta. El nombre me encanta porque la pasta es mi alimento favorito, de muchas maneras. Todas las formas de pasta son espectaculares para mí, inclusive esta, porque esta nos permite entonces simplificar muchísimo el análisis de las colas sin memoria, de las colas sin memoria en las llegadas y de las colas sin memoria en las salidas. Poisson arrivals, seed time averages. Es una cosa relativamente fácil de interpretar, fácil de imaginar, fácil de entender, fácil de justificar, pero no es fácil de demostrar. No es fácil de demostrar, pero digamos que si bien no la vamos a demostrar, por lo menos sí evidenciémosla de una forma sencilla. Supongamos que llega un paquete en un intervalo de longitud t. No sé exactamente cuándo llegó, pero en un intervalo de longitud y, t, llegó un paquete. Según un proceso pasó, por supuesto. Entonces, mi pregunta es bien sencilla. Dado que llegó un paquete, ¿con qué probabilidad habrá llegado en el intervalo 0 tau para tau menor a t? ¿Cierto? Esa es mi pregunta. Dado que llegó en el intervalo 0t, ¿con qué probabilidad llegó, por ejemplo, en la primera mitad de ese intervalo? O en la segunda mitad de ese intervalo. Pensemos en la primera mitad, o en el primer tercio, o en el primer quinto, o en los primeros tau segundos. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que haya habido una llegada en 0 tau, por ejemplo, dado que hubo una llegada en 0t? ¿Cierto? Esa es una pregunta válida. Y claro, la respuesta pues es la probabilidad condicional sobre la probabilidad de la condición. ¿La probabilidad condicional qué es? Esta es la probabilidad de la intersección. Si llegó solamente un paquete en 0 tau y llegó solamente un paquete en 0t, debe ser que en los t menos tau restantes llegó 0. O sea, esto es la probabilidad de una llegada en tau, la probabilidad de 0 llegadas en t menos tau
sobre la probabilidad de una llegada en t. Es eso, ¿cierto? Es eso. Esa es la probabilidad de que, dado que llegó un paquete en el intervalo 0t, ese paquete haya llegado en el intervalo 0 tau, ¿cierto? Dado que hubo una sola llegada. Entonces, ¿en cuál fracción de ese periodo de tiempo llegó el paquete? Pues bien, esto es una en tau. Esto es lambda t a la 1 sobre 1 factorial por e a la menos lambda tau. Lambda tau a la 1 sobre 1 factorial por e a la menos lambda tau. O sea, ese es lambda tau por e a la menos lambda tau. Ese es el primer término del denominador. El segundo término del denominador es lambda t menos tau a la 0 sobre 0 factorial por e a la menos lambda t menos tau. Ese es el segundo término del denominador. Y del numerador. Y en el denominador tenemos la probabilidad de una llegada en t. Eso es lambda t a la 1 sobre 1 factorial por e a la menos lambda t. Perfecto. Entonces esto es e a la menos lambda t por e a la menos lambda t menos tau, ¿cierto? Perdón, esto es e a la menos lambda tau, porque estamos hablando de una llegada en tau. Entonces es e a la menos lambda tau por e a la más lambda tau es 1. Por e a la menos lambda t es e a la menos lambda t sobre e a la menos lambda t es 1. Lambda sobre lambda. Fíjense que esto es tau sobre t. Esta es una distribución uniforme. Una distribución uniforme quiere decir, mira el sistema en cualquier instante. Te da igual el instante en que lo mires. Las llegadas Poisson encuentran al sistema en sus estados promedios, ¿cierto? Poisson Arrival Seed Time Averages, PASTA. Este es el principio PASTA. O sea, no es cierto en general que cuando un paquete llegue, encuentra el sistema en sus estados promedios. Pero si las llegadas se dan tipo Poisson, entonces cada vez que un paquete llegue, encontrará el sistema en un estado típico, ¿cierto? La probabilidad de estado con la que el paquete encuentra el sistema es la misma probabilidad de estado con la que el estado se encuentra en cualquier instante, independientemente de que haya llegadas o no en ese instante. Y eso me permite entonces hacer un análisis muy completo de todo lo que pasa. Porque si cuando un paquete encuentra en promedio n paquetes en el sistema, y aquí viene también la importancia de que la distribución de tiempos de servicio sea sin memoria. Quiere decir que hay uno en servicio y este menos uno esperando en cola. Pero no importa hace cuánto el que está en servicio empezó a ser atendido. Lo que le hace falta por ser atendido es 1 sobre mu. Y a los demás que están en cola les hace falta en promedio 1 sobre mu. O sea que el tiempo promedio, esto ya dijimos es ρ sobre 1 menos ρ. Pero lo que notamos es que el tiempo promedio que un sistema pasa en cola, pues es el tiempo en el que todos los que habían antes que él sean atendidos. Y en promedio, los que hay antes que él son estos. Y en promedio, el tiempo que se demora cada uno de ellos en ser atendidos, incluyendo el que ya está siendo atendido. No importa si acabó de empezar o lleva 5 horas, en promedio lo que le falta es 1 sobre mu. ¿Cierto? O sea, el tiempo promedio de espera de un paquete en la cola es ρ. Como esto es 1 sobre lambda sobre mu, esto es mu menos lambda. Por supuesto, estamos suponiendo condiciones de estabilidad. Mu es mayor a lambda. Mu es mayor a lambda. Pues esto es positivo. Estos tiempos son positivos. Como debe ser. Lo que tendría sentido, ¿cierto? Perfecto. Entonces ya conocemos el número promedio de paquetes en el sistema. Ya conocemos el tiempo promedio que un paquete pasa en el sistema. Podemos conocer, por supuesto, entonces, el tiempo promedio, perdón, que pasa en la cola. Podemos conocer el promedio que un paquete pasa en el sistema, que es, por supuesto, el tiempo que pasa en la cola más el tiempo que pasa siendo atendido. Pero es que el tiempo promedio de servicio es 1 sobre mu. Entonces, si esto es lambda sobre mu menos lambda, entonces aquí tengo que esto es 1 más lambda sobre mu menos lambda. ¿Cierto? Esto es 1 sobre mu, que multiplica a 1 más lambda sobre mu menos lambda, que es este sobre mu. Entonces esto es
1 sobre mu, y esto es mu menos lambda más lambda. Mu sobre mu menos lambda. Y aquí está. El número promedio, el tiempo promedio que un paquete pasa en el sistema es 1 sobre mu menos lambda. Entonces, fíjense cómo vamos construyendo de bonito las estadísticas de nuestro sistema. Este es el número promedio de paquetes en el sistema una vez el sistema se hace estable. Este es el tiempo promedio que un paquete pasa en cola una vez el sistema se hace estable. Este es el tiempo promedio que un paquete pasa en el sistema una vez el sistema se hace estable, ¿cierto? Por supuesto, podemos hablar de el número promedio de paquetes que hay en servicio, que ya lo vimos. Aquí lo vimos. Aquí lo vimos. Acá, cuando vemos P sub 0. Aquí, P sub 0 es 1 menos ρ. Si la probabilidad de que el servidor esté desocupado es 1 menos ρ, entonces la probabilidad de que esté ocupado es el complemento, es 1 menos ρ, es ρ, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos paquetes hay en promedio? 0 con probabilidad 1 menos ρ más 1 con probabilidad ρ. Esto es ρ, número promedio de paquetes en el sistema, en servicio. El tiempo promedio que un paquete pasa en servicio, pues bueno, es 1 sobre mu. Esa es la definición de nuestro sistema, ¿cierto? 1 sobre mu. Claro, aquí entonces no hay absolutamente ningún bloqueo. Entonces la probabilidad de bloqueo es 0. Todo lo que está atendiendo eventualmente va a salir. De hecho, la probabilidad de que el sistema esté vacío es mayor a 0. O sea que eventualmente el sistema se va a desocupar y va a haber un número infinito de periodos en los que el sistema se desocupe. Entonces, quiere decir que finalmente vamos a atender todo lo que llega. Gamma es igual a lambda. El caudal es igual a la tasa de llegadas. Ahí están, esas son algunas de las principales medidas de desempeño en términos de los promedios. También podríamos, conociendo la distribución, podemos ver sus varianzas o sus enésimos momentos. Pero por lo pronto quedémonos con los promedios. Esas son las estadísticas de la calidad de servicio que prestaríamos en promedio, en términos de promedios, con una cola MM1. Está el número promedio de paquetes en el sistema, el tiempo promedio que un paquete pasa en la cola, el tiempo promedio que un paquete pasa en el sistema, el número promedio de paquetes que están siendo atendidos en un instante particular, el tiempo promedio que un paquete pasa siendo atendido, la fracción de paquetes que son descartados, que no se atienden, la tasa efectiva de paquetes que se están atendiendo por segundo, ¿cierto? Esas son nuestras principales medidas estadísticas y entonces ahí están definidas ya en términos analíticos una vez el sistema entra a su estado estable de acuerdo con un proceso de llegadas tipo Poisson y tiempos de servicio exponenciales e independientes. Bajo esas condiciones, estas son las métricas de desempeño y son muy, pero muy útiles. ¿Listo? De hecho, las dedujimos de esta forma, pero pudimos haber utilizado una herramienta mucho más útil, mucho más poderosa, quiero decir, mucho más poderosa para hacer análisis de estadísticas, promedios, de lo que ocurre con cualquier sistema de colas. Ya no hablo de colas MM, ya no hablo de una cola o de un servidor. Hablo de una red de colas con muchas colas, con muchos servidores, con muchos enlaces. Y es una forma elemental, simple, es una forma generalizada de la regla de 3 simple directa, pero que aún así es muy difícil de demostrar. Nosotros vamos a ver una demostración al menos intuitivamente plausible. Se llama la ley de Little. Ley de Little. Es bien simple. No importa a qué nos estemos refiriendo. Aquí puede haber un pedazo de cable en esa nube, o en esa nube puede estar todo el internet, o en esa nube puede haber un pedacito de mi red local, puede estar el multiplexor que
que conecta a mis abonados, puede estar el enrutador que me saca a internet, puede estar, no sé, 3 o 4 terminales de mi red, cualquier cosa en la que entren lambda paquetes por segundo, o lambda tornillos por segundo, o lambda bits por segundo, o lambda tornillos por hora, lo que sea que entre. Y aquí en promedio, antes de salir, todo lo que entra sale, pero antes de salir se demora W y sale. O sea que si entra en lambda por segundo, sale en lambda por segundo, ¿cierto? Todo lo que entra sale, esto es estable y hay conservación de trabajo. O sea, aquí no hay que yo atendí media hora, pero después me arrepentí, tengo que después volverlo a atender. No, sencillamente aquí lo único que necesita es estabilidad y conservación de trabajo. Si ese es el caso, el número promedio de paquetes o de clientes o de objetos que permanecen adentro es lambda por W. Así se describe la ley de Little. Y es importante que entendamos qué quiere decir. Esto lo que quiere decir es que esto es el flujo de objetos, de clientes que están entrando al sistema. Están entrando al sistema. Este es el número promedio de objetos, de clientes en el sistema, y este es el tiempo que se la pasan en el sistema. O sea, así se escribe la ley de Little. Pero para nosotros quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué querría decir? Quiere decir que el número promedio de paquetes que permanecen en el sistema es el caudal, la tasa de paquetes que efectivamente entran por segundo al sistema, por el tiempo promedio que duran en el sistema. Eso es la ley de Little. Y si verificamos, ahorita da exactamente eso, porque esto es lambda. Esto es 1 sobre mu menos lambda. Y esto es rho sobre 1 menos rho. Esto es lambda sobre mu menos lambda. Divide por mu ambos lados y te da rho sobre 1 menos rho. Efectivamente, son iguales. Pero no lo sacamos de acá, solamente lo estamos verificando. Esa es la ley de Little. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la ley de Little? Quiere decir que el número promedio de paquetes en la cola es la tasa efectiva de paquetes que entran en la cola por el tiempo que permanecemos en la cola. Efectivamente, esto sigue siendo lambda y esto era E sub n por rho y esto era E sub t por rho. O sea que eso sigue siendo válido. Por supuesto, es la ley de Little. Eso es lo que quiere decir la ley de Little. Aunque se exprese así, para nosotros lambda es la tasa de llegadas, pero para Little es la tasa de entradas al sistema. Puede que haya llegadas que no entren, ¿cierto? Si mi buffer está lleno, una entrada puede ser bloqueada. Este lambda no se refiere a esas llegadas, se refiere a estas llegadas, a las que efectivamente entran al sistema. ¿Cuántos paquetes hay en promedio en servicio? Pues los que llegan efectivamente entran por el tiempo promedio que un paquete dura en servicio. En nuestro caso esto es lambda y esto es 1 sobre mu. Eso es rho. Sí, claro, ya lo hemos visto. Tanto para la cola DD1 como para la cola MM1. ¿Cierto? Todos esos son la ley de Little. Y es que la ley de Little es así elemental, es la regla de 3 simple, directa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un cable de cobre? No sé, digamos de 2 kilómetros. La velocidad de propagación en un cable de cobre, la velocidad de la luz en un cable de cobre, o en un medio guiado en general, en el aire y en el vacío, es de 300.000 kilómetros por segundo. En un medio guiado es un poquito más lenta, es de 200.000 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo aquí un bitcito a la entrada de este cablecito, pues aquí va a salir 2.000 sobre 200.000 dentro de punto 1, dentro de punto 0001, en 10 microsegundos. Se demora 10 microsegundos en atravesar el cable. Un bitcito se demora 10 microsegundos en atravesar el cable, ¿cierto? Mientras recorre 2 kilómetros a 200.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Entonces tenemos 1 sobre 100.000 segundos. Esos son 10 microsegundos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal que estemos transmitiendo a 10 megabits por segundo? Que sea un cable de una red local de 10 megabits por segundo. Bueno, chévere. Quiere decir que si estamos inyectando aquí
10 megabits por segundo. Ay, se me va a apagar el computador. Estoy con él. Listo. Si estamos entrando a 10 megabits por segundo, 10 millones de bits por segundo, entonces en 10 microsegundos, aquí estamos entrando 10 bits por microsegundo, ¿cierto? Uh, 10 bits por microsegundo, sí, correcto. Entonces, en 10 microsegundos estamos inyectando 100 bits. Ese es el número mientras el primer bit llegó de aquí a acá, alcanzamos a inyectar 100 bits. O sea que en el cable permanecen 100 bits, ¿cierto? Chévere, chévere. Eso, ¿por qué lo obtenemos? Por la regla de 3 simple directa, ¿cierto? Esa es la regla de 3 simple directa. Si le demoran, si se tardan 10 microsegundos y metemos 100 millones por segundo, o sea, metemos 10 bits por microsegundo, entonces habrán 100 bits en el cable en promedio. Pero ese promedio es, no, habrán 100 bits en el cable, aquí no hay nada aleatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de bits en el cable es igual a la tasa con la que llegan por el tiempo que permanecen. Esa es la ley de Little. Esa es la ley de Little, ¿cierto? 100 bits es igual a 10 millones por 10 microsegundos. 100 bits. Es así de simple. Esto es todo respecto a la ley de Little. Es la regla de 3 simple directa, solo que aplicada a sistemas mucho más elaborados. Tanto que, a pesar de que es la generalización de la regla de 3 simple directa, en realidad es muy, pero muy complicado demostrarla. Demostrar la ley del... Bueno, es muy complicado, ¿no? O sea, se necesita un poquito de matemáticas avanzadas, de procesos estocásticos avanzados en los que tenemos que relacionar la ergodicidad de los procesos. Aquello de poder garantizar bajo qué condiciones se garantiza que los promedios temporales son iguales a los promedios estadísticos. Entonces, bajo condiciones de ergodicidad, así se llaman, y de estabilidad, entonces, si es ergódico, si el sistema es ergódico, es estable, se puede demostrar esta ley de Little. Nosotros lo que vamos a hacer es verificarla de una forma muy convincente, tanto que es el 80% de la demostración. La demostración es la verificación que vamos a hacer más unos cálculos adicionales que aseguren la ergodicidad. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a hacer mediciones, o sea, aquí no tengo aleatoriedad, tengo es observaciones de una traza muestral, de la traza muestral de la realidad que está ocurriendo respecto a mi red. Voy a ver el número de paquetes que hay en el sistema en el instante t. Número de paquetes en el instante t, en el sistema. Listo. Voy a medir cuántos paquetes han llegado en el sistema hasta acá, hasta el instante t. Número de llegadas hasta t. Listo, eso es. Y voy a medir los tiempos que se demoran cada uno de los paquetes que llegan ahí. Tiempo del iésimo paquete que llegó en el sistema. Y fíjense que ya cambié la nomenclatura, porque como estoy hablando es en términos de la ley de Little, de hecho esto debería ser LDT. LDT, no NDT, sino LDT este. Debería ser LDT, pero bueno. Déjenmelo como N ya. O sea, estoy usando un poquito de la nomenclatura nuestra y un poquito de la nomenclatura del Little. Bueno, listo, está bien. ¿Qué notamos? Que si yo considero un tiempo, que si yo hago estas mediciones durante t segundos, por ejemplo, durante t segundos, un tiempo largo, un tiempo bastante largo, pero un tiempo en donde, como el sistema es estable, es de esperarse que la probabilidad de que esté vacío no es cero, hay una probabilidad mayor a cero de que el sistema esté vacío. Entonces voy a ver el sistema durante dos periodos que arranque vacío y que termine vacío. Durante un periodo que arranca con probabilidad cero, arranca vacío, y con probabilidad cero termina vacío. Y entonces, de acuerdo con eso, pues ese será un periodo de ocupación, así se llama. Y durante un periodo de ocupación voy a ver qué ocurre acá.
Y entonces lo que voy a notar es que voy a poder calcular el número promedio de paquetes en el sistema. Y esto es temporal. La integral de 0 a t de n de t. Este es el tiempo promedio temporal. O sea, voy a calcular promedios temporales. Por eso es que necesitamos la ergodicidad. ¿Y cuál es la tasa de llegadas? Pues si hasta ese momento hubo este número de llegadas, pues esta es el número de llegadas por segundo. Esa es la tasa de llegadas. ¿Y cuál es el tiempo promedio que cada uno de los paquetes pasó en el sistema? Pues si estas fueron todas las llegadas que ocurrieron, pues será la suma desde n igual 1 hasta a de t, el número de llegadas. Estamos suponiendo que todas ellas se fueron, porque el sistema arrancó vacío y terminó vacío durante esos t segundos. Entonces todos estos paquetes que llegaron se fueron. Y esto debe ser w sub i, w sub n. ¿Cierto? Estos son los promedios, el número promedio de paquetes en el sistema durante esos t segundos, la tasa promedio de llegadas al sistema durante estos t segundos y el tiempo promedio que cada paquete dura en el sistema durante estos t segundos. Pero entonces aquí vamos a suponer que esto es estable, de manera que a medida que el tiempo tiende a infinito, esto tiende a un valor particular, cuando t tiende a infinito de nt. Y aquí entonces va a haber una tasa de llegadas, que es el límite cuando t tiende a infinito de lambda t. Y aquí va a haber un tiempo promedio en el sistema, que es el límite cuando t tiende a infinito. Bueno, pues cuando t tiende a infinito es que tengo el promedio de todos los paquetes que hayan llegado. Entonces, fíjense que estamos hablando de promedios temporales. Promedios temporales. ¿Qué me garantiza que esos sean los mismos promedios estadísticos que estoy buscando? Bueno, esa es la parte que no va a incluir la demostración que vamos a hacer. La demostración que vamos a hacer es que estos promedios convergen a la ley del hilo. Después está la demostración de que esos promedios son los promedios probabilísticos. Eso ya requiere un poquito de procesos estocásticos avanzados que no hemos visto, que no vimos en el curso anterior, ni que vamos a ver durante esta maestría. En este momento tampoco hay ningún curso en el doctorado donde se dicte eso. Típicamente en las universidades americanas y de Europa del Norte, de Alemania, de, de, de los países escandinavos, este curso, este aspecto de los procesos estocásticos lo estudian los estudiantes de doctorado de ingeniería cuando se les manda a estudiar un curso en el departamento de matemáticas, un curso doctoral del departamento de matemáticas. Eso es típico en esos programas doctorales, que quienes están tomando un programa doctoral deban tomar cursos doctorales de otros programas, por lo menos 2 o 3 cursos doctorales de otros programas. Entonces, lo más típico es que al estudiante doctoral de ingeniería se le envíe a tomar cursos doctorales de matemáticas. Y este tipo de demostración se hace en el curso doctoral de procesos estocásticos en matemáticas. Entonces, por eso nosotros no lo vamos a saltar, pero vamos a ver entonces la demostración al menos hasta los promedios temporales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Veamos por ejemplo, un proceso. Pongamos aquí nuestro tiempo. Aquí voy a poner el número de paquetes que llegan, o el número de paquetes que se van, o el número de paquetes que hay en el sistema. Esto es número de paquetes. Y aquí voy a poner el tiempo. El tiempo. ¿Listo? Entonces, voy a dibujar con rojo el número de llegadas. ¿Cuántas llegadas ha habido hasta cierto instante? Perdón. Esto es A de t, el número de llegadas hasta el instante t. Entonces, no sé, suponemos que aquí hubo una llegada, que por aquí hubo otra llegada, supongamos que por aquí hubo otra llegada, que por aquí hubo otra llegada, tal vez aquí pasó harto tiempo sin haber llegadas, por aquí otra llegada y por aquí hubo otra llegada. Entonces, en total hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 llegadas. 6 llegadas. Y voy a graficar con azul el número de salidas. Entonces, claro, mi tiempo arranca cuando está vacío, ¿cierto? Y supongamos que hubo una salida aquí, supongamos que hubo una salida por acá, supongamos que hubo una salida por acá, supongamos que hubo una salida por acá,
Supongamos que hay una salida por acá y supongamos que hay una salida por acá. Y el sistema otra vez quedó vacío. Otra vez quedó vacío, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el número promedio de paquetes en el sistema? Pues son las llegadas menos las salidas. Qué lástima que no las alineé con la cuadrícula, pero intentemos. Entonces, pongamos en verde el número promedio de paquetes en el sistema. Entonces, hasta aquí veníamos en 0. Aquí hay un paquete en el sistema, un paquete en el sistema. Con cada incremento del azul, yo me decremento. Con cada incremento del rojo, me incremento. Hay un paquete más, hay un paquete más, hay un paquete menos, hay un paquete menos, hay un paquete más, hay un paquete más, hay un paquete menos, hay un paquete menos y hay un paquete menos. Y otra vez, volvemos otra vez a cero. Entonces, este es un periodo de T mayúscula segundos, que arranca en vacío, termina en vacío, para poder asegurar que todos los paquetes que llegaron se fueron y poder asegurar la relación que hay entre los tiempos de retardo y el número de paquetes en el sistema. Entonces, ¿cuál es la integral debajo, el área debajo de esta curva? ¿Cuál es el área debajo de esta curva? El área debajo de esta curva, por supuesto, como es la roja menos la azul, es el área entre estas dos curvas. Es el área entre estas dos curvas. Supongamos aquí que el primero que llega es el primero que se va. Entonces aquí, por ejemplo, este es el tiempo que tardó el primer paquete, W sub 1, ¿cierto? Y aquí tengo un pedazo de área que tiene como altura 1 y como ancho W sub 1. O sea, ¿qué es esta área? Esta área es la integral de 0 a t de n de t de t. El área de la curva, la integral, ¿cierto? Bien. Y entonces esa área es igual a esta área de acá. ¿Qué ocurrió entre este tiempo que llegó el segundo paquete y este tiempo en el que se fue el segundo paquete? Que estamos hablando de este rectangulito. Y el área de este rectangulito es un rectángulo de ancho 1 y altura W2. ¿Cierto? ¿Y este rectangulito qué es? Este rectángulo tiene como altura 1 y como ancho el tiempo en el que llegó el paquete 3, el tiempo en el que salió el paquete 3. El ancho de este es W sub 3. ¿Cierto? Y este paquetico estaba de malas, miren. Este paquetico se demoró todo esto. ¿Y qué es este rectángulo? Es altura 1 y ancho. Aquí llegó el paquetico 4 y aquí se fue el paquetico 4. ¿Cierto? O sea que esto es igual a la sumatoria de los W sub i para ir desde 1 hasta A de t. Todas las llegadas que hubo durante esos t mayúsculas segundos. El área debajo de la curva del número de paquetes en el sistema es la suma total de los retardos. Es la suma total de los retardos, ¿cierto? Bien, entonces partamos de ahí. La gráfica, entonces, es una verificación. Esto no es una demostración, es una verificación, pero prácticamente es el 80% de la demostración del teorema de Little. ¿Y qué ocurre? Que entonces lo que tenemos es que el área debajo de la curva del número de paquetes en el sistema es igual a la sumatoria de los retardos, W sub i, para i igual desde 1 hasta a de t, ¿cierto? Bien, ¿qué pasa si yo divido aquí respecto a t y divido aquí respecto a t? Listo, divido respecto a t. Bien. Voy a hacer una cosa adicional además de dividir respecto a t. Además de dividir respecto a t, voy a dividir por t, pero voy a multiplicar y a dividir por a de t. O sea, a de t no debe ser 0. Debo tener por lo menos un paquete debe haber llegado. Entonces, aquí divido por a de t. O sea, no he hecho nada. Sencillamente esto es 1, dividí por t a ambos lados. Pues bien,
Fíjense qué es esto. Esto es lo que llamamos el número promedio de paquetes en ese intervalo de t segundos. ¿Qué es esto? Esto es lo que llamamos la tasa de llegadas durante esos t segundos. ¿Y qué es esto? Esto es lo que llamamos el promedio del retardo en esos t segundos. ¿Cierto? Lo que tengo es la ley de Little. La cosa es ahora tomar el límite cuando t tiende a infinito. Y cuando t tiende a infinito, lo que tengo es que el número promedio de paquetes en el sistema es igual a la tasa de llegadas de paquetes al sistema por el promedio que cada uno de ellos permanece dentro del sistema. La ley de Little. Esa es la ley de Little. Es muy poderosa porque se cumple bajo condiciones muy generales. Pero fíjense que nada más la verificación para los promedios temporales tomó su análisis y su detallito. Pues no es gran cosa. Es verificar que el área debajo de la curva es la suma de los retardos. Eso es todo. Porque estas relaciones son obvias. ¿Cierto? Que el número promedio de paquetes en el sistema sea el nivel de C de mi curva, pues por supuesto, ese es el promedio, ¿cierto? Este es el número de paquetes que llegaron, ¿en cuánto tiempo llegaron? Esta es la tasa de llegadas. Esta es la suma de los retardos sobre el número de paquetes que estamos sumando. Este es el promedio de los retardos. En esos t segundos, si esto se estabiliza, a medida que t tiende a infinito, esto llega a sus valores estables. Número de paquetes en el sistema, tasa promedio de llegadas y retardo promedio. Pues lo que notamos fue verificar que bajo esas condiciones, los promedios temporales satisfacen la ley de Little. Así como hablamos de Pasta, Pasta habla de los promedios temporales. Poisson arrival, sí, time averages, los promedios temporales. Pero entonces, si hay ergodicidad, esos promedios temporales son los mismos promedios estadísticos, que esa es la parte de la demostración que no vamos a hacer acá, pero entonces se trata de eso. Quiere decir que si notamos, nuestras estadísticas deberían suponer que el número promedio de paquetes en el sistema son lambda por e de t, como efectivamente vimos, que el número promedio de paquetes en la cola son lambda por e de w, como efectivamente vimos, que el número promedio de paquetes en servicio son lambda por 1 sobre mu, como efectivamente vimos. La ley de Little. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante con las otras colas es hacer nuestra receta de cocina. Se las describo y con eso terminamos por hoy. Nuestra receta de cocina es así de simple. Primero, hacemos un diagrama de transición entre estados. O sea, no vamos a plantear la ecuación diferencial de diferencias para cada una de las colas que vamos a estudiar. Sabemos que cuando las planteemos y cuando supongamos estabilidad y cuando reescribamos la ecuación diferencial de diferencias bajo las condiciones de estabilidad, cuando las derivadas respecto al tiempo de las probabilidades se hacen cero, encontramos que lo que obtenemos son ecuaciones de balance de flujo. Pero esas ecuaciones de balance de flujo las obtenemos más fácilmente del diagrama de las transiciones entre estados. Entonces vamos a hacer el diagrama de transiciones entre estados. De ese diagrama vamos a establecer superficies cerradas y vamos a balancear el flujo sobre las superficies. Entonces vamos a establecer las ecuaciones de balance de flujo. Ecuaciones de balance de flujo. De esas ecuaciones de balance de flujo vamos a tener entonces relaciones de recurrencia entre las probabilidades. Bueno, ahora sí, para terminar, veamos entonces la aplicación de la receta de cocina a una cola particular. Recuerdan que lo primero que hicimos para establecer la cola de D cuando lambda era mayor a mu era poner un cupo límite, y que eso fue una linecita en el programa de simulación. Cuando hubiera una llegada, si el número de paquetes en el sistema era menor a cupo, fuera admitida, si no, fuera rechazada. Eso fue poner dos líneas, un if y un end. Y el if es comparar el número de paquetes con cupo. Pues bien, hagamos lo mismo entonces para ver cómo cambia el modelo analítico con la cuando añadimos un cupo finito. O sea, después de que haya tantos paquetes en el sistema, ya no se van a poder admitir más. Entonces, nuestra receta de cocina tiene poquitos términos. Primero, debemos hacer un diagrama de transición entre estados. Diagrama de transición. ¿En qué consiste esto? En ver a qué velocidad está transitando de un estado a otro, sabiendo que no hay transición.
Estaba diciendo transitando mientras escribía esto. De transición entre estados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que notamos es que todo sigue siendo exactamente igual. Puede haber 0 paquetes en el sistema, puede haber un paquete en el sistema, puede haber 2 paquetes en el sistema. Pero aquí ya, después de que tenemos K-1 y K paquetes en el sistema, ya no van a poder haber más llegadas. Estamos hablando de la M1, K. Hay un servidor y hay K cupos en el sistema. Entonces, si el sistema está vacío, están llegando paquetes a una tasa lambda. Bueno, quiero decir, la probabilidad de que llegue en un delta t es lambda por delta t de que haya una llegada si delta t es suficientemente pequeño. Entonces, lambda vendría siendo como la tasa de probabilidad de transición, ¿cierto? Y eso es independiente de lo que esté pasando con el sistema. O sea, no importa cuántos paquetes hay en el sistema, a menos que esté lleno. Después de que haya K paquetes en el sistema, cualquier paquete que llegue va a ser rechazado. Entonces no podemos hacer ninguna transición hacia K+1 porque nunca va a haber K+1. Sin embargo, con que haya uno o más paquetes en el sistema, el servidor estará ocupado y estará transmitiendo μ paquetes por segundo. Esa es la velocidad con la que transita al estado anterior. μ paquetes por segundo. Entonces, este es el diagrama de estados, el diagrama de transición entre estados de la cola MM1K, cuando el cupo en el sistema es K. Este cupo en el sistema incluye el que está siendo atendido más K-1 que están en cola, ¿cierto? O sea, aquí todo está desocupado. Aquí el servidor está ocupado, pero la cola está vacía. Aquí hay un paquete ocupando al servidor y un paquete esperando en la cola. Aquí hay un paquete esperando al servidor y K-1 paquetes esperando en cola. Entonces, esa es la primera parte, hacer el diagrama de transición de estados. Y a partir del diagrama de transición de estados encontramos las ecuaciones de balance de flujo. En este caso, las ecuaciones de balance de flujo son exactamente iguales, porque estamos con las mismas tasas de llegadas y de salidas de cada estado. ¿Cierto? Solo que el número de estados ya no es infinito. El número de estados es K+1. Entonces, podemos hacer lo mismo, poner una superficie cerrada acá y notar que lambda por P0 es igual a μ por P1. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Si llamamos lambda sobre μ igual a ρ, entonces esto sería P sub 1 igual a ρ por P sub 0, ¿cierto? Rho aquí es la tasa de llegadas sobre la capacidad. Notaremos que no todas las llegadas van a ser admitidas porque habrá alguna probabilidad de que cuando una llegada ocurra, el sistema esté completamente lleno, ¿cierto? El sistema esté con K paquetes. Entonces, esa será rechazada. Entonces, ya sabremos, habrá un caudal que es menor que lambda, ¿cierto? Bueno, veamos a ver entonces cómo podemos ir viendo eso, porque lo cierto es que cuando haga aquí otra superficie cerrada, entonces volverá a ser que lambda P1 es igual a μ P2, de donde P2 es igual a ρ por P1, y de acuerdo con la cuestión anterior, es ρ cuadrado por P0. Y así si hago una superficie cerrada acá, una superficie cerrada acá, una superficie cerrada en todos estos, vamos a encontrar que P sub n es igual a ρ a la n por P sub 0, ¿cierto? Hasta este punto. P sub k es ρ por P sub k menos 1. Entonces esto vale para n igual, incluyendo 0, porque ρ a la 0 es 1. Para 1 es 0 hasta k. Eso es. Entonces ya tenemos las ecuaciones de balance de flujo que nos dan una relación de recurrencia con la que podemos buscar cuáles son las probabilidades de estado. Lo que necesitamos ahora es hacer la normalización. Saber que la suma de todas las probabilidades es 1, ¿cierto? Que en nuestro caso se refiere a que la suma desde n igual 0 hasta k de p sub n es igual a 1. Pero esta suma, por supuesto, es p sub 0 por la sumatoria desde n igual 0 hasta k
de rho a la n. Entonces ahora tenemos una suma infinita, perdón, una suma de términos finitos. Listo. De una vez la condición de estabilidad está clara. Esto siempre es estable. La única manera de que esto no sea estable es que rho sea infinito. Pero si rho es menor que infinito, que por supuesto siempre será el caso, esto es estable. Claro, es que aquí no importa cuántos paquetes llegan por segundo, la cola nunca se va a desestabilizar. Hay máximo un cupo de K paquetes en el sistema. K-1 paquetes en la cola, un paquete siendo atendido. Entonces esto converge siempre. ¿Y a qué converge? Pues tenemos que ver entonces cuánto vale esa suma. La sumatoria desde n igual 0 hasta k de rho a la n, pues hagamos el mismo truco que hicimos ahorita, 1 más rho cuadrado, solo que aquí la suma no va hasta infinito, la suma va hasta rho a la k. Pero entonces hagamos igual, esto es 1 más rho, que multiplica a 1 más rho cuadrado, y ahora la suma no va hasta rho a la k, va hasta rho a la k menos 1, porque le quitamos este rho por rho a la k, ya por rho a la k menos 1 ya hace esos términos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que la suma es igual a 1 más rho veces, y esta es toda la suma menos el término rho a la k, ¿cierto? Fue el término que le quitamos. Entonces, si restamos a ambos lados 1 menos rho por la suma, nos queda igual a 1 menos rho a la k más 1, ¿cierto? Que es este rho por este rho a la k. Y entonces la suma desde n igual 0 hasta k de rho a la n es igual a 1 menos rho a la k más 1 sobre 1 menos rho. Esa es la suma que estábamos buscando para la normalización. Entonces, eso siempre será así para cualquier valor de rho menor que infinito. Entonces, está bien porque ahora podemos ver cuál es la probabilidad de estado. Decíamos que P sub n es igual a rho a la n por P sub 0. Pero que P sub 0 por esta suma es igual a 1. P sub 0 por esta suma es igual a 1. Entonces, lo que tenemos es que de aquí sale que P sub 0 es igual a 1 menos rho sobre 1 menos rho a la k más 1. Y por consiguiente P sub n es igual a rho a la n por 1 menos rho sobre 1 menos rho a la k más 1. Fíjense que si rho es menor que 1 y k es infinito, esto es 1, y queda P sub n igual a rho a la n por 1 menos rho, que es la cola MM1. Es exactamente lo que habíamos dicho. Esto siempre será estable, pero si k es infinito, eso solamente será estable si k es menor que 1. Y si k es menor que 1, entonces 1 menos rho a la k más 1 es igual a 1. Entonces P sub n es igual a rho a la n por 1 menos rho, que es la cola MM1. ¿Sabes? Esa es una verificación. En este caso obtenemos lo que ya habíamos obtenido, que es el caso que debe ocurrir. Entonces ya tenemos nuestra distribución de probabilidad bajo la condición de normalización, que es que rho sea menor que infinito. Esto siempre va a ser estable, por supuesto. Listo, chévere. Ahora entonces, con esto podemos calcular algunas estadísticas interesantes. Por ejemplo, como las llegadas Poisson encuentran al sistema en una condición estable, quito esto, entonces sencillamente podemos imaginar que esta es las probabilidades con la que un paquete encuentra al sistema. Y de aquí entonces podemos obtener una condición, una medida de probabilidad fascinante. La probabilidad de bloqueo, la probabilidad de que un paquete sea rechazado, es la probabilidad de que un paquete que llega encuentre el cupo lleno. Pero como las llegadas son Poisson y Poisson pasta ve al sistema en sus estados típicos, entonces la probabilidad de ser rechazado es la probabilidad de que haya n paquetes en el sistema, que es P sub k. O sea, estamos hablando de rho a la k por 1 menos rho sobre 1 menos rho a la k más 1. ¿Sí era así como me ha quedado?
sobre 1 menos rho a k más 1. ¿Sí? Entonces es cuando n vale k. Es la distribución cuando n vale k. También tenemos otro valor interesante. O sea, esta es una medida de desempeño clave porque esa es la probabilidad de que un paquete sea rechazado. Cuando un paquete llegue, con esta probabilidad encuentra k paquetes en el sistema. Y si ese es el caso, él no va a poder entrar. Lo cual habla de entonces otra medida interesante. Gamma, que es la tasa efectiva de paquetes que están siendo admitidos. De todos los paquetes que llegan, esta es la probabilidad de que un paquete no sea admitido. Perdón, que sea admitido. P sub B es la probabilidad de que sea rechazado, 1 menos P sub B es la probabilidad de que sea aceptado. Y si llegan lambda paquetes por segundo, entonces gamma paquetes por segundo son aceptados. Este es el caudal. Claro, hay otra forma interesante de calcular el caudal, ya lo hemos mencionado. Es que si yo atiendo 1000 paquetes por segundo, pues mientras no esté desocupado, esa es la velocidad a la que estoy transmitiendo. Estas dos deben ser iguales. Estas dos tienen que ser iguales porque todo lo que entra sale. De eso se trata la estabilidad. Ya que estamos hablando en términos genéricos, cuando hablamos de la simulación, puede que todo lo que entró no haya salido si al terminar la simulación hay algunos paquetes en la cola. Esos entraron pero no salieron. Si nos aseguráramos que al terminar la simulación la cola esté vacía, pues entonces todo lo que entró salió, por supuesto. Pero entonces aquí esto es bastante fácil de verificar. ¿Por qué? Porque aquí está P sub 0, bueno, aquí está P sub B, y P sub 0 es 1 menos rho sobre 1 menos rho a la k más 1. ¿Cierto? Entonces, lo que tengo que verificar, pasemos otra vez acá, perdón, aquí, lo que tengo que verificar es que gamma, que es igual a lambda por 1 menos la probabilidad de bloqueo. La probabilidad de bloqueo es rho a la k por 1 menos rho sobre 1 menos rho a la k más 1. Eso es. Es muy bonito. Se trata de que si con esta probabilidad es rechazada, con esta probabilidad es admitido. Y lambda por la fracción de paquetes que son admitidos es la tasa de paquetes que son admitidos. Multipliquemos a ambos lados por 1 menos rho a la k más 1. Y entonces me queda lambda. A ambos lados no, o sea, este 1 es 1 menos rho a la k más 1 sobre 1 menos rho a la k más 1. Entonces esto es 1 menos rho a la k más 1 menos rho a la k más rho a la k más 1. Esto es 1 menos rho a la k sobre 1 menos rho a la k más 1. Efectivamente, fíjense que si rho es menor que 1 y k tiende a infinito, esto es 1 sobre 1. Esto tiende a 1 y gamma es igual a lambda. Por otro lado, gamma, hagámoslo con azulito para distinguirlos, gamma es igual a mu por 1 menos la probabilidad de que esté desocupado. Mientras el servidor esté ocupado, esté transmitiendo a mu por segundo. Pero si está desocupado, ¿qué ocurre con probabilidad 1 menos P0, que es igual a rho? Bueno, a gamma sobre mu. Entonces ya no está transmitiendo a nadie. Entonces esto es 1 menos rho sobre 1 menos rho a la k más 1. Listo. Entonces, ahora si yo multiplico arriba y abajo por 1 menos rho a la k menos 1, me queda 1 menos rho a la k menos 1 menos 1 más rho. Me queda rho por 1 menos rho a la k, ¿correcto?